Colombia, siglo XXI. Movimiento de la séptima papeleta. La anterior Constitución Política de 1886 tuvo una vigencia de 104 años. Conformada como Estado de Derecho, se caracterizó por la abolición del federalismo y la adopción de república unitaria. Era extremadamente centralizada con limitados derechos fundamentales. Admitía la pena de muerte, estaba restringida la libertad de prensa, la educación estaba alineada con la Iglesia Católica, había excesivo presidencialismo, admitía la reelección del Ejecutivo, tenía un principio de supremacía constitucional con rasgos rígidos y era más un constitucionalismo conservador. Sufrió más de 70 reformas, venía presentándose una dinámica de cambio. Después del asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, se conformó el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia. Para lograr una reforma estructural del Estado, nace la iniciativa de la séptima papeleta. Esta invitaba a depositar la papeleta adicional en las elecciones legislativas y locales del 11 de marzo de 1990, donde se preguntaba si estaba de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La registraduría no impidió el proceso y a pesar que muchos jurados no contabilizaron los votos, logró alcanzar una cifra de 2 millones de votos a favor, quedando demostrado que existía un escenario propicio para reformar la Constitución desde el poder constituyente primario. Así, el presidente Virgilio Barco expidió el decreto 927 de 1990 para las elecciones presidenciales del 27 de mayo, donde se contarían también los votos depositados con el deseo de convocar o no una constituyente. La Corte Suprema de Justicia lo declaró asequible. 5 millones de personas votaron a favor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Recién electo César Gaviria recibió la primera misión de adelantar el proceso constituyente, así que expidió el decreto 1926 de 1990. Los temas que tomaría la reforma sería el Congreso, la Justicia, el Ministerio Público, la Administración Pública, los derechos humanos, los partidos políticos, la oposición, el régimen departamental y municipal, mecanismos de participación ciudadana, los estados de sitio, temas económicos y el control fiscal. Por ser un decreto de estado de sitio, fue revisado por la Corte Suprema de Justicia, que la declaró asequible, pero en la sentencia deja claro que la nación colombiana es el constituyente primario y por tal tiene un carácter soberano del cual emanan los poderes, que han elegidos representantes de los diferentes sectores sociales y políticos. Se posicionaron el 5 de febrero de 1991, el proceso duró más de 5 meses en profundo debate y decisiones pactadas y la Constitución fue proclamada el 4 de julio de 1991. Plan Colombia. El Plan Colombia fue un proceso que se gestó en el Congreso de los Estados Unidos bajo la administración de Clinton, con un supuesto de alcanzar la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, y venía a partir de unos elementos que están incorporados en un documento emitido por el gobierno colombiano. Pero era una política exterior de Estados Unidos. Se pensaba que era un programa de cooperación internacional, finalmente fue una asistencia internacional para la guerra por supuestas amenazas a la democracia en el plano continental. En el documento estaba postulada la promoción de la democracia, el monopolio de la fuerza, la eficacia de la justicia, la integridad territorial, el crecimiento económico sostenido, la disminución de la tasa de desempleo, la inversión extranjera, el respeto a los derechos humanos dentro de un contexto denominado seguridad democrática. Sin embargo, solo se concentró en la lucha contra las drogas, en contra de la economía ilícita del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Atacaron las zonas donde estaban los cultivos de coca con alta presencia de militares. Este proceso no reconoció el carácter político del conflicto armado. Las críticas a este plan estaban dirigidas a que solo era el interés de Estados Unidos para sostener su carácter imperial tras la Guerra Fría, tener más control sobre la región, sostener su política neoliberal y atacar a aquellos países que estén en contra de su pensamiento como Venezuela y Ecuador, para finalmente saciarse de los recursos disponibles. De ese 66%, el 74% fue para fortalecer la parte militar y el ataque al narcotráfico. Se crearon batallones antiguerrillas al sur del país, aumentó el pie de fuerza a 150.000 hombres. Una de las principales quejas fue la aplicación de fungicidas para la erradicación de cultivos ilícitos que amenazan la riqueza biológica y la salud de las personas. Al final, este plan Colombia fracasó en gran parte, ya que aumentó los índices de violencia, aumentó la presencia norteamericana y militares, afectando el equilibrio ecocultural, además de escandalosos comportamientos con inmunidad. Hubieron desplazamientos, trajo consigo más problemas de contrarreforma agraria, aumentó los latifunios, aumentaron las políticas neoliberales, implantó el desarrollo industrial con cultivos transgénicos y semillas certificadas, medidas que destruyen la economía campesina y la soberanía alimentaria. En lo económico apuntaba a la unificación monetaria en torno al dólar, la inversión en zonas de francas de maquilas, beneficiando a empresas multinacionales con la apropiación de territorio, la apropiación de recursos naturales, desplazando a las comunidades nativas. Político. Cambios que generó el conflicto armado a inicios del siglo XXI. En la obra Historia Global de Pensamiento Histórico en excombatientes de la FARC de la Universidad UNAD, año 22, hicieron un estudio a través de entrevistas a excombatientes para analizar qué lleva al origen de la violencia desde su perspectiva, el porqué de las FARC. Entre otras interrogantes, señalan reiterativamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán como el inicio de la guerra en 1948.
causando inconformidad en el pueblo colombiano como una muestra más de la oligarquía de este país, que justificó la decisión de una acción rebelde frente al Estado, el cual ya no garantizaba los cambios democráticos por la vía pacífica. Otro hecho mencionaba la violencia bipartidista de los años 50, donde la muerte es el elemento central por encima de las ideologías o de lo económico. Esto justificó el nacimiento de las autodefensas campesinas, que luego serían denominadas guerrillas comunistas y de izquierda revolucionaria. Se menciona personajes como Pedro Antonio Marín y Jacobo Arenas como fundadores del movimiento armado FARC, el cual decidieron alzarse en armas contra el Estado colombiano. Aunque en las entrevistas hacen referencia a tiempos más lejanos, como la masacre de las bananeras e inclusive la llegada de los españoles a América en 1492, de cual aclaran que no fue un descubrimiento sino una invasión y saqueo a la tierra. Mencionan otras causantes como el Día de la Independencia, desde que el país tiene vida republicana. Resalta que el conflicto es producto de la violencia contra el campesinado y las clases populares y que su origen está relacionado con el Estado, la oligarquía de los partidos políticos y la injerencia extranjera, pero el asesinato de Jorge Gaitán justifica la insurrección organizados posteriormente como movimientos guerrilleros, con la idea de defender los derechos y reivindicar siempre a los oprimidos. Entra en escena el ataque a la Marquetalia, siendo otro de los puntos de inflexión en el marco explicativo del conflicto armado, un ataque agresivo por parte del Estado a demanda de los campesinos. Como reacción, Manuel Marulanda Vélez con un grupo de liberales sin desmovilizarse se trasladan a la Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero. A estas regiones el gobierno las denomina como repúblicas independientes. En 1962 se da la unión de guerrillas entre los de Manuel Marulanda Vélez y los comunistas de Jacobo Prías Arepa, conformándose el bloque sur de Tolima. La guerra Marquetalia en 1964, 15.000 soldados contra 48 campesinos organizados como guerrilleros. Así inició la FARC, Fuerza Armada de Colombia, guerra que duró más de 23 años. Asocian la violencia al surgimiento de los paramilitares, los diálogos de paz frustrados, el Plan Colombia, el genocidio de la Unión Patriótica, la toma del Palacio de Justicia según los miembros de la FARC y acabar con la resistencia campesina, realizados por este grupo, los falsos positivos, la conexión entre paramilitares y Álvaro Uribe Vélez. Esto permitió la entrada de los paramilitares al conflicto interno y generó una violencia espeluznante. Las prácticas como las de César Gaviria con la apertura económica y los TLC puestos en práctica en el uribismo, responsable de millones de desplazamientos, desarraigo de comunidades campesinas, entregando tierras a latifundistas, terratenientes y la ganadería intensiva para beneficiar a las principales élites, entregando mares, ríos y principales afluentes a las multinacionales para la explotación de los recursos. Política de seguridad democrática. El problema de la violencia venía con fuerza desde el gobierno de Andrés Pastrana como presidente desde 1998 al 2002. Los colombianos veían la necesidad de seguridad. Un candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez, supo aprovechar bien este momento. Vendió la idea de la importancia de la seguridad con autoridad en su campaña, criticaba la corrupción y la politiquería así como el clientelismo, y frente a esta idea triunfó como presidente. Sus principales medidas fue la declaración de un estado de conmoción interior y un impuesto para la seguridad. Posteriormente reclutó a los jóvenes campesinos como soldados para reforzar sus zonas. También una red informante, recompensa y estímulo a quienes desertaban de los grupos ilegales. La creación de las zonas de rehabilitación, áreas de influencia guerrillera. A la guerrilla les quitó el estatus político, admitía negociaciones destinadas solo a la desmovilización. Al no fusionarlo y por el aumento de ataques, Uribe presentó dos ideas para el tema del conflicto armado, tratando de involucrar a las Naciones Unidas a través de los cascos azules a la colombiana, para tratar de proteger a los grupos sociales desplazados por la violencia. Pretendía un diálogo útil con las guerrillas a partir del cese de hostilidades, la cual fueron rechazadas por la FARC. La política de seguridad democrática mostró resultados no tan claros. Las Fuerzas Armadas debilitaron la acción de los subversivos, disminuyeron las acciones de secuestro, el sabotaje y el terrorismo. Las caravanas de vehículos escoltados por la fuerza pública les daba a los colombianos algo de tranquilidad, pero por otro lado permitía al gobierno el accionar de los grupos paramilitares, quienes provocaban el terror a sangre y fuego. Los componentes de esta seguridad democrática presentes en el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo primordial de brindar seguridad democrática, menciona el control del territorio, la defensa de la soberanía nacional, el combate del narcotráfico y al crimen organizado, el fortalecimiento de la justicia, el desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, la protección y promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el fortalecimiento de la convivencia y los valores y política de relaciones exteriores y cooperación internacional, el control del territorio y sus propósitos de reducir las organizaciones al margen de la ley, el fortalecimiento de la fuerza pública, la promoción de la cooperación ciudadana, la protección a la infraestructura económica, la seguridad urbana, programa de seguridad vial. Una de las principales críticas fue el Plan Colombia, donde Estados Unidos intervino en el territorio colombiano con presencia militar para proteger principalmente los intereses norteamericanos. Entraban con excusas de capacitación a unidades de brigada. Así se creó la 6ª División del Ejército del Departamento del Caquetá,
Putumayo. Así se creó la sexta división del ejército del departamento del Cauquetá, Putumayo y Amazonas, generando un alto costo a causa de esos enfrentamientos con la subversión. El gobierno de Uribe realizó duros golpes a la FARC, principalmente la captura de Simón Trinidad en Ecuador, abriendo un conflicto de violación a la soberanía, así como la captura de Sonia. Adelantó un proceso de paz con los demás paramilitares, del cual fue bien visto por Estados Unidos. La elección presidencial. En diciembre de 2004, Colombia se sumó a las dinámicas de cambios constitucionales presentados por varios países latinoamericanos con respecto a la reelección presidencial en países como Argentina, Brasil, Paraguay. En otros países ha sido vista con desconfianza ya que fue eliminada en su constitución. Las constituciones de los países latinoamericanos están inspiradas en la constitución de Estados Unidos y esta nunca las prohibió. Han existido presidentes como Franklin Delano Roosevelt, reelegido en 3 ocasiones. Se cree que la reelección inmediata da pie a que aparezcan dictadoras y estos perpetuarse en el poder. Ejemplo de ello, Paraguay con el general Alfredo Stroessner desde 1954 hasta 1989. En República Dominicana, Joaquín Balaguer desde 1934 hasta 1994. En el Perú con Alberto Fujimori y en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En estos contextos los países latinoamericanos empiezan a prohibir la reelección presidencial. En el caso colombiano, en la Constitución de 1886 se prohibió la reelección inmediata del presidente de la República, así lo señalaba el artículo 127. Eso se hizo porque estas reelecciones en años anteriores habían provocado dificultades políticas en el país, pero había aumentado a 6 años el periodo presidencial y fue prohibida hasta la Constitución de 1991. A inicios con la Constitución del 91 se presentaron varios debates, pero muchos de los políticos estaban en contra de la reelección por los argumentos de que esta era una forma clientelar para asegurar la siguiente elección. Y en su artículo 197 estableció que no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. En Colombia surgió el fenómeno de la favorabilidad de las encuestas por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, que incluyó en el Congreso de la República y mediante acto legislativo número 2 de 2004 se aprobó la reforma constitucional. No solamente fue Colombia, también sucedió en otros países como Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Chávez en Venezuela y Cardoso en Brasil. Surgieron muchas críticas, según muchos analíticos, del tiempo necesario para gobernar un país. Emergencia de diferentes partidos políticos. En Colombia se hizo necesaria la conformación de diferentes partidos políticos por razones históricas, sociales, culturales y estructurales. Tradicionalmente Colombia estuvo dominada por 2 partidos, el liberal y el conservador. A lo largo del siglo XX esos partidos fueron causantes de gran parte de la violencia que se vio en Colombia. Debido a los conflictos entre estos partidos se generó una crisis de legitimidad, hubo divisiones ideológicas y justificaron la creación de grupos revolucionarios que posteriormente se organizarían como grupos guerrilleros. Esto llevó a la formación de nuevas corrientes políticas. Esta falta de legitimidad se observó más durante el Frente Nacional en 1958 a 1974, en el que liberales y conservadores se repartieron el poder. Hubo un descontento popular. La Constitución de 1991 fortaleció la democracia participativa y logró facilitar la creación legal de partidos y movimientos políticos, promoviendo la pluralidad. Aquí se logró eliminar muchas dificultades legales que antes dificultaban la conformación de nuevos actores políticos. Este proceso favoreció a los grupos culturales étnicos y territoriales, específicamente de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Cabe resaltar que por muchos años los partidos tradicionales surgió desconfianza por parte de los líderes de las comunidades, puesto que se prestó para la corrupción, el clientelismo y la falta de respuesta a los problemas sociales, impulsando a muchos ciudadanos a apoyar nuevas alternativas políticas. Esto permitió que partidos y movimientos nazcan con una naturaleza de lucha social, de movilización de grupos armados, como el caso de la Unión Patriótica, o más recientemente el partido surgido de acuerdo con las FARC, hoy comunes. Durante la Constitución se han realizado reformas que han favorecido el sistema electoral, permitiendo mayor acceso a recursos públicos, medios de comunicación y comunes para partidos pequeños. Movimientos políticos alternativos. Los movimientos políticos alternativos en Colombia son agrupaciones que nacen fuera de los partidos tradicionales, que buscan nuevas formas de hacer política como respuesta al descontento social, la exclusión, la corrupción o la falta de representación de ciertos sectores. Buscan dar la voz a comunidades vulnerables, víctimas en sus territorios, como comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, LGTBIQ+, campesinos, trabajadores informales, sindicatos, estudiantiles, organizaciones sociales, víctimas de conflicto armado. Esto han dado su lucha por los derechos humanos, la inclusión, la equidad de género, rechazan la política tradicional, puestas que han sido marcadas por la corrupción, el clientelismo y la concentración del poder. Constantemente están promoviendo la participación ciudadana, construyendo democracias desde las bases, incluyendo a las comunidades en las decisiones mediante asambleas, cabildos, redes sociales y diferentes espacios. Su jerarquía es horizontal. Por procesos de paz surgieron la Unión Patriótica, UP y el Partido Comunes, antes FARC. Otros
partidos que hacen parte de este grupo son el Pueblo Democrático Alternativo, el AICO, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, quienes apoyan las causas indígenas y sociales y los derechos de los pueblos originarios, la Alianza Verde Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. El conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, llevaba más de 50 años en enfrentamientos armados, el más antiguo de América Latina. Los acuerdos de paz es una salida de este conflicto. La instalación oficial de la mesa de conversaciones se hizo el 18 de octubre del 2012 en Oslo, y desde el 15 de noviembre del mismo año se han venido desarrollando las negociaciones en La Habana, Cuba. Cabe resaltar que este no ha sido el primer proceso con las FARC en cuestiones de paz. La primera fue la negociación de amnistía en 1984 durante la presidencia de Belisario Betancur. Hubo una declaración de una tregua bilateral. A partir del 28 de mayo de 1984 se creó el partido político Unión Patriótica, conformado por líderes limitantes y simpatizantes de la FARC. Hasta ese momento fue todo un uso principalmente para el grupo guerrillero, pero la FARC pasó de ser defensiva a convertirse en una ofensiva, incumpliendo estos acuerdos. Por un lado, aumentaron el número de combatientes siguiendo la lucha armada, principalmente en las zonas rurales, y por otro lado, en el plano nacional, una lucha política con el nuevo grupo partidista creado. Y fracasa por dos razones: primero, un respeto a la tregua por parte de la FARC, y posteriormente por el asesinato de cerca de 5.000 miembros de la Unidad Patriótica por parte de los paramilitares de extrema derecha. El segundo intento tuvo lugar en Caracas, Tlaxcala, entre 1991 y 1992. En el plano internacional, ya la Guerra Fría había concluido con la caída del muro de Berlín en 1989, y la Unión Soviética había desaparecido entre 1991 y 1992. El MNV había dejado las armas y una nueva constitución política era promulgada en 1991. Era un contexto político nuevo. La FARC estaba vinculada al tráfico de drogas e iniciaron las conversaciones con los delegados del gobierno de César Gaviria y los jefes de la FARC, pero en ambas partes habían posturas muy rígidas que impidieron el entendimiento entre ambas partes. Hasta ese momento Colombia tenía las estadísticas más altas de violencia. Las FARC tenían un ejército capaz de enfrentar en igualdad a las Fuerzas Armadas colombianas. Se da un tercer intento de paz con este grupo bajo el gobierno de Andrés Pastrana, y los puntos que discutieron fueron tres: el intercambio de soldados secuestrados por guerrilleros en prisión, la lucha contra los grupos paramilitares y la creación de la zona de despeje, el Caguán. La paz nunca llegó y aumentó la violencia. Las FARC utilizaron este espacio para fortalecerse aún más. Para este nuevo acuerdo, las FARC había perdido legitimidad social de ideologías revolucionarias que en sus inicios tenía por su relación con el narcotráfico y los ataques constantes a la población civil. Además, la nueva generación no concibía con este tipo de guerras dentro del país. En esta ocasión es la primera vez que la FARC llega con desventaja en sus operaciones militares y políticas, que fueron debilitadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno, puesto que atacaron sus fuentes de financiación ilegal, pasando de 24.000 guerrilleros a 10.000. Muchos de los jefes de los frentes y miembros del secretariado fueron dados de baja. Numerosos laboratorios de producción de estupefacientes fueron destruidos y varias de sus redes de narcotráfico fueron desarticuladas. Esas conversaciones fueron asistidas técnica y diplomáticamente por Noruega y Cuba como países garantes, y Venezuela y Chile como países acompañantes del proceso. A partir del 15 de noviembre del año 2012, en La Habana inicia la discusión de los 5 puntos en el acuerdo denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los puntos a tratar es la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas y víctimas. Económico. Apertura económica. Aunque se venía hablando de la globalización en los gobiernos pasados, fue en el gobierno de César Gaviria donde se le dio luz a la apertura económica de Colombia, con significativa reforma al sistema político y económico del país. Lo fue también los dos gobiernos uribistas desde el 2002 hasta el 2010. En el gobierno de Santos, donde han profundizado la integración económica de Colombia bajo los lineamientos de la competitividad neoliberal, con la firma de tratados de libre comercio y los otros acuerdos comerciales, estos pues buscando la doble tributación y fortalecer los derechos y garantías de los inversionistas extranjeros. En este siglo XXI, los gobiernos empezaron a implementar políticas económicas que giraban alrededor del impulso a la internacionalización económica del país, con múltiples tratados de libre comercio con diversos países y conglomerados políticos económicos como la Unión Europea. En algunos espacios se lograron una notable disminución en las tasas arancelarias, elevando las muy ventajosas garantías y protecciones para las inversiones de capital que provienen de los países adscritos. En los últimos 10 años, la inversión extranjera directa en Colombia ha crecido más del 1900%, ocupando el cuarto lugar entre los países de Latinoamérica y el Caribe, con mayores niveles de inversión. Los últimos gobiernos nacionales han impulsado la creación de 97 zonas francas en el territorio colombiano. Se han firmado 3 acuerdos comerciales con 58 países, se crearon leyes y expandidas políticas que formalizaban las relaciones laborales precarias, mientras se cambiaban las obligaciones tributarias para favorecer el capital, así como la implementación de nuevos y más impuestos sobre los salarios e ingresos de la y los trabajadores del país. Para el año 2013, Estados Unidos fue el país que más inversión hizo en Colombia, con un 17% de participación. Le sigue Suiza, Inglaterra, España, Holanda y México, como los más representativos. Pero esta inversión extranjera directa no se logra reflejar en los niveles de vida y bienestar del país,
y en el mejoramiento de los indicadores de mercado laboral. Tampoco satisfacen las necesidades básicas de sus gentes. Incluyen así la estructura productiva del país, pero a la vez generan innumerables conflictos ambientales y socioculturales, puesto que gran parte de estas inversiones están concentradas en la minería, las canteras y el petróleo en un 48%, y esta junta solo genera el 1.6% de la ocupación nacional. Esta explotación provoca irreversibles impactos negativos para los territorios y las comunidades. Tratados de libre comercio. Colombia se demoró para negociar y firmar los TLC y otros acuerdos comerciales con sus países vecinos en 1995. Solo había firmado un TLC con México a través de la Ley 132 de 1994. Tenía también un acuerdo comercial por escrito con la Comunidad Andina de Naciones firmado en 1969. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al gobierno, en agosto de 2002 tenía como estrategia promover la negociación y la firma del TLC como prioridad en su política económica, y en el 2003 entró en vigencia el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre Colombia y Perú. Así inició el avance de iniciar negociaciones de TLC con otros países. La meta de Uribe era lograr estos tratados con 3 de los países de agrupaciones políticas y económicas más grandes del mundo: Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pero a la vez impulsaba negociaciones paralelas con otros países, pero fracasó debido a la postura política de guerra contra los opositores, el ataque a los movimientos sindicales, líderes y activistas de organizaciones de derechos humanos principalmente. Fue Santos, cuando inició su gobierno en agosto de 2010, que diseñó una agenda diplomática internacional para destrabar esos 3 grandes TLC e iniciar nuevamente negociaciones comerciales con países de todas las esferas geopolítica mundial: Turquía, Corea del Sur, Costa Rica, Israel, Panamá, Japón, China e India. Algunos acuerdos parciales, como el que se firmó con Venezuela, y otros de inversión bilateral, como el firmado con el Reino Unido. Así que durante ese primer gobierno de Santos, Colombia contaba con 13 acuerdos comerciales vigentes con 58 países, pero no todos son TLC. Así, hasta el año 2020, Colombia tenía 17 acuerdos, 65 países y 1.500 millones de compradores. En cierta forma, contribuyó a que el país tenga un progreso importante en la economía por la ampliación del mercado de bienes y servicios para los colombianos. Ha creado ese vínculo cercano con los países socios, ha permitido a los exportadores proyectar su negocio, comparar sus productos con la oferta mundial y generar empleos. Frente a esos trabajos se abrieron fuertes debates por la afectación a la economía local, especialmente campesinos. Se amplió la capacidad exportadora de la economía, pero también causó efectos aumentando la pobreza y las tasas de informalidad, así como daños irreparables al medio ambiente y la afectación a los derechos laborales. Social. Aportes y cambios que se generaron a través de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, principalmente en procesos de confrontación de resistencia a procesos como el neoliberalismo, pensamiento que ha causado niveles altos de pobreza en Colombia. La movilización nacional, por ejemplo, realizada pocos días antes de las elecciones del 28 de octubre del 2007, marchó en contra de las reformas antipopulares del gobierno aprobadas por el Congreso, dando como resultado de forma positiva la creación de partidos como el Polo Democrático, un organismo de unión de varios sectores de izquierda, que acrecentó su participación y debilitó el poder político de Álvaro Uribe Vélez. Además, lugares como los departamentos del Cauca, Tolima y Huila, así como Bogotá capital, fue el escenario de estos grandes acontecimientos. La participación de más de 80 pueblos indígenas, profesores, estudiantes universitarios, organizaciones sociales, un contexto de más de 50 años inmerso en el mapa social de contradicciones, conflictos y violencia. La respuesta por parte del gobierno fue abrupta, violenta, con la policía atendiendo la orden de dispersar las manifestaciones. Las agrupaciones indígenas desde los años 70 vienen evolucionando en este tipo de organización como una nueva forma de lucha masiva, ordenada y pacífica, que exige su visibilidad y su reconocimiento, que alzaron su voz en oposición al Estatuto Rural y a la reducción de transferencias del gobierno central a las regiones, además de su repudio al Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Rechazaron la liquidación del Instituto de Seguridad Social y la nueva modalidad de protección social a trabajadores, denunciaron los asesinatos y hostigamiento a líderes campesinos e indígenas por parte de la fuerza pública y los militares. Hicieron sentir un creciente malestar social del país. Para el gobierno uribista, esas movilizaciones representó un repudio social y su administración marcada por la desigualdad, la presencia activa del narcotráfico y el paramilitarismo. La protesta social en Colombia han aumentado año tras año. Cambios durante el periodo de la pandemia. A nivel mundial quedó grabada en los seres humanos la gravedad de la pandemia del coronavirus, detectada por primera vez el 12 de noviembre de 2019, en una provincia de China cuyos síntomas eran un síndrome respiratorio severo. Este desató a nivel mundial una emergencia económica y social. Fueron varios días sin un tratamiento aprobado oficial. En diciembre de 2020 inició una campaña de vacunación y que aún hoy en día, a 2025, se mantiene activo debido a las variantes o mutaciones. En Colombia, al igual que en otros países, se enfrentaron toda una crisis social y económica sin precedentes alguna. Una cifra alta de infectados y de mortalidad, con una tasa alta de desempleo y crisis de salubridad. Esto generó respuestas por parte del Estado para mitigar la velocidad del contagio. El primer protagonista fue el derecho de crisis y el derecho de necesidad, con unas características propias para lograr
entregar grandes poderes a la autoridad encargadas de hacer frente a esta catástrofe. Sin estos poderes no es posible la lucha eficaz contra este tipo de catástrofes. Así, el derecho de necesidad sustituye temporalmente al de legalidad ordinaria, habilitando medidas necesarias para superar la crisis que amenaza al grupo social. El Estado colombiano ejerció su misión de protección y afrontó la crisis originada por el COVID-19, esta con la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, decretando el estado de emergencia sanitaria y el mantenimiento del orden público. Para evitar el contagio y la propagación del virus, utilizó el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país. Adoptó protocolos de seguridad para el desarrollo de actividades sociales y económicas del Estado sin discriminación alguna. Reflexión sobre los acontecimientos del siglo XXI en los territorios. Todos estos acontecimientos políticos, sociales y económicos no han sido ajenos en el municipio de Peravalle. Hoy, uno de los 3 territorios declarados municipios PED en el Valle del Cauca y como zona donde más ha afectado el conflicto armado. Por ser una zona montañosa, se convierte en una zona estratégica para grupos al margen de la ley como guerrilleros y paramilitares. Durante el siglo XX fue influenciada en su mayoría por grupos guerrilleros. El municipio se caracterizaba por su producción agrícola, era toda una despensa agrícola. El sector denominado la bodega se utilizaba para almacenar los productos traídos de los diferentes corregimientos para ser luego llevados a diferentes municipios y departamentos. Esto se acabó con la apertura económica. La disminución de precios perjudicó totalmente al campesino. A inicios del siglo XXI empieza a haber una alta influencia paramilitar con la presencia de un fuerte número de hombres armados. Hicieron hostigamientos, masacres, amenazaron y desplazaron a muchos pobladores del territorio, principalmente campesinos e indígenas. El monopolio de la caña de azúcar prácticamente hizo que la economía dependiera de ello, pero al llegar la tecnología que reemplazó la mano de obra por la maquinaria desató despidos masivos y a la vez diversas protestas en defensa de los derechos humanos. Hubo movilizaciones sociales a nivel local, departamental y nacional. Después de los acuerdos de paz del gobierno con los paramilitares se presentó una leve calma, pero surgieron las bandas criminales, principalmente en los barrios vulnerables. Por las diferentes denuncias se logró capturar a los cabecillas de estas bandas y a varios policías. Después de los acuerdos de paz con las FARC hubo un tiempo de mucha calma. La población le apostó al turismo por la gran belleza y riqueza en flora y fauna. Se avanzó bastante, pero la tranquilidad fue desbordada en el año 2019. Luego en el 2020, con la pandemia y el tema del estallido social. Posteriormente se trató de levantar el turismo, pero las disidencias de la FARC hicieron presencia en el territorio. Las disidencias y otro actor guerrillero presente se pelean en el territorio, dando a entender que el proceso de paz pareciera inalcanzable.